Hola a todos, ¿qué tal? Hoy comentamos Shibumi, la última obra de Tengu Ediciones que ha llegado a las tiendas y que podemos hacer reseña gracias a la propia editorial que ha tenido la generosidad de facilitarnos una copia de prensa a cambio de una reseña honesta. Y eso es lo que vais a tener. Y siendo honestos, pues os diré que cuando recibí este título del que no tenía ni idea y vi primero el dibujo, porque esto venía retractilado, pues la verdad es que tuve mis dudas, porque no es el tipo de dibujo que suele gustarme y también estaba un poco condicionado por las otras obras que nos ha dado esta editorial que tienen un dibujo franco-belga más convencional, más clásico, más espectacular. Por ejemplo, este Lord Gravestone. Puede ser Lord Gravestone, puede ser la máscara de Fudo, puede ser Cosacos. Pues cuando yo esperaba algo así, me encontré con este dibujo que era completamente diferente. Y si a eso lo unimos la frase de portada basado en la novela de culto de Trevanian, pues ya la cosa empezaba a pintar mal. ¿Por qué? Porque yo no soy especialmente culto, pero más o menos controlo las principales obras de la literatura. Si no las he leído, las conozco. Y este Trevanian y este Shibumi yo no la conocía de nada. Y tratarlo de novela de culto me parecía raro. Pero, bueno, eso ya lo hablamos en la reseña. Antes de eso, como siempre, vamos a ver la edición, que aquí me hago pesado, pero se me agotan los adjetivos. Qué increíbles ediciones son capaces de hacer los de Tengu, una editorial pequeña, que prácticamente es una sola persona, y que es capaz de poner en el mercado tomos como este, que con una calidad de papel, bueno, impresionante, y son 240 páginas, pueden ser, 200 casi 40 páginas, no llegan, con una encuadernación holandesa. Siempre nos sorprenden, si no es con esa obra doble, Medusa y Perseo, es con la calidad del papel, sino con... Es que las ediciones de Medusa son impecables y cada vez se superan más. En este caso tenemos, como digo, una encuadernación holandesa con un material que recuerda al de los integrales de Sin City de Norma, con estos, estos símbolos japoneses y el título con estos reflejos metálicos de plata, que queda muy bien. La portada con este efecto brillo muy chulo y detrás un pequeño resumen de lo que va la trama. Todo eso junto a detalles como las guardas. Me gusta mucho que tengan las guardas con un dibujo. El marcapáginas, que parece una chorrada, pero en libros de este volumen pues se agradece. Y luego el papel. El papel es, ya lo he dicho varias veces, parece cartulina. De lo bueno que es, el tacto. Y al final, que esto es importante y mucho, tiene un texto explicando quién es el autor y la obra. Una obra que tiene cola. Así que a nivel de edición, pues chapo. Y bueno, a nivel de la obra en sí, pues antes de empezar a hablar del cómic, tengo que empezar a hablar de Trevanian, un autor que busqué, pregunté. A veces no es tan importante saber como tener el teléfono del que sabe. Pregunté a algún amigo y sí lo conocían, y sí, es cierto, esta es una obra de culto, pero una obra de culto que se editó en los 70 y tuvo su bombazo, vendió unos cuantos millones de ejemplares, pero desde entonces digamos que se olvidó, igual que el autor. Un autor muy peculiar, es un seudónimo de alguien que durante mucho tiempo, décadas, nadie supo quién era. Alguien que era un misterio, publicaba sus libros, pero no daba entrevistas, no sé que tenían fotografías suyas. Y hubo varios que se autoadjudicaron la autoría, todos falsos, hasta que al final, que a finales de los 90, pues accedió a dar entrevistas por fax y que habló de su obra, de sus influencias y tal. Pero hasta entonces hubo mucha gente que fue sospechosa de ser Trevanian. Y bueno, esta obra en particular es su obra más conocida. Es una obra que, según a quien preguntes, es una obra seminal, una obra de género de espías, una de las mejores del género. Otros lo consideran una parodia del género de espías y otros una deconstrucción. Como veis, a ninguno le deja indiferente. Y para la adaptación, pues tenemos a los autores, al guionista Pat Perna, que era un periodista que con 40 años dio el salto a guionista de cómic y no ha parado, ya veis aquí.
la cantidad de obras que tiene. En España creo que solo se han publicado 2. El médico de Hitler y esta otra, si hay alguna más, me disculpáis, no la recuerdo. Y el dibujante también, con una carrera bastante larga, que no he encontrado ninguna obra suya en nuestro país. Y bueno, ya entrando en materia, ¿qué tenemos aquí? Pues aquí tenemos un thriller de espías, pero que está muy imbuido en los 70 y en su política, en la política real. Específicamente aquí se tratan los temas de Septiembre Negro, esa organización palestina que asaltó los Juegos Olímpicos de Múnich, asesinando a casi todo el equipo israelí, y la respuesta israelí en forma de bueno, todo eso es historia, eso lo podéis buscar en internet o podéis buscar libros. Un equipo de Black Ops, de fuerzas especiales, fuera de la ley, fuera de todo, que fueron eliminando por todo el país a los miembros de esa organización, por todo el país, por todo el planeta, saltándose jurisdicciones, bla, bla. Los israelíes no se andan con tonterías, como estamos viendo hoy día cada vez que ponemos la tele. Bueno, pues dentro de ese contexto, con la crisis del petróleo, la OLP, bla, bla, tenemos a una organización madre que se llama, que es una organización está por encima del FBI, de la CIA, de todas las organizaciones de espías en la NSA americanas, pues ella los controla. Y es nada más empezar. Vemos como en un aeropuerto de Roma hay un tiroteo en el que mueren unos supuestos terroristas. Pero además mueren muchos inocentes, viajeros. Todo eso está siendo analizado por esa organización. Los personajes, con muy pocas conversaciones, con muy pocos detalles, están clavados. El agente de la CIA, que es básicamente, bueno, el típico americano patán, con gafas de sol en el interior, fumando un puro, diciendo tacos. Tenemos al jefe de esta organización, alguien serio, alguien que tiene muy claro cuál es su función y cómo realizarla. Tenemos el enviado de los árabes, que están ahí para asegurarse de que se acaban con los les llaman terroristas israelíes, que están cazando a los miembros de Septiembre Negro. Y bueno, pues están aquí analizando lo que pasó y llegan a la conclusión de que eso no ha acabado, sino que esa pequeña cédula iba a buscar y aquí es cuando empieza la trama realmente. Iban a buscar al País Vasco francés, al mejor asesino del mundo, alguien, nuestro protagonista, Nikolai Hell, que tiene una vida muy interesante, una vida que se nos va contando aquí a través de flashback. Tanto la novela como el cómic está contado en 2 tiempos, 2 líneas temporales. Su madre era una aristócrata rusa que tuvo que salir por patas por la revolución, acabó en Shanghái cuando era la ciudad internacional, controlada por los Taipán, por los grandes señores comerciales occidentales que convirtieron a China básicamente en una colonia. Por cierto, hay una novela que se llama Taipan, de James Cladwell, que es una de las mejores de aventuras que podéis encontrar, os la recomiendo. Y bueno, como el niño que fue criado con su madre rusa, su padre alemán, creció en esa China multicultural, tanto en la calle como con los mejores tutores, hasta que Japón invadió China y acabó viviendo con una especie de tutor japonés que le abre a los misterios del Go, esa especie de ajedrez asiático, pero mucho más místico, conformando todo ello una personalidad que yo, algunas características las veo en personajes de la literatura popular posteriores, como Hannibal Lecter o como el detective Pendergast, el de la serie de Preston y Child. Es alguien muy inteligente, alguien que tiene una memoria prodigiosa y alguien que tiene esa habilidad, como en Hannibal, que es capaz de escapar al castillo de la memoria, es capaz de escapar de su cuerpo para vivir en sus recuerdos, vivir en una especie de, pues algo parecido a esto. Por circunstancias, él es detenido por cuando la guerra de China va a Japón, es detenido como espía justamente por los ocupantes americanos, y a partir de aquí pues se inicia su etapa como asesino.
pero fijaos lo que os decía, lo está interrogando, pero él no siente nada, él está en otro sitio, él está pues algo parecido a lo que era capaz de hacer Aníbal Lecter con su Palacio de Memoria y lo que hace Pendergast de alguna manera en las novelas de Preston y Child. Cuando tiene lugar la historia en la trama del presente, recordamos los años 70, él ya está retirado y vive en el País Vasco francés, pero se es traído de vuelta a la acción por la única superviviente de ese comando que ha sido asesinado en el aeropuerto. E iba a buscarle para pedirle que saldara una deuda que él se ve obligado a responder así. Y aquí, hasta la página 84, no conocemos a Nikolai Hell. Hasta entonces todo ha sido contado a través de las palabras de otros, de testigos o bien del pasado. Hasta la página 84 no conocemos a Nikolai Hell del presente, que vive en el País Vasco francés y que, se integra con los locales. Y ojo, aquí en el debe de la historia tengo que contar que la historia va como un tiro, va genial, va saltando de una a otra línea temporal perfectamente. Hay muchos personajes, pero todos están muy bien todos muy bien explicados, sin necesidad de sobreexplicación, por cómo hablan, por cómo se comportan, por cómo se dirigen uno al otro, queda claro quién manda, que la personalidad de cada uno. Sin embargo, la parte de cuando está en el País Vasco francés y las conversaciones que tiene con su amigo, es una especie de ultra vasco que las conversaciones que le dan los retruécanos lo vuelven un poco ridículo, y estas excursiones que hace, que supongo que en el libro está mejor explicado, en la novela, y sirven para matizar mucho más su personalidad, pero que aquí solo sirven para cortar la trama principal y cortar el ritmo de la historia. Pero bueno, es un fallo. Conocemos también a su amante, no su amante, su concubina, de la que también se nos explica su historia en pocas páginas. La verdad es meritorio la labor del guionista de este Perna para poder plantear tantos personajes, ser capaz de no convertirlos en simples masillas, sino darles un origen, saber explicarlo bien y convertirlos en elementos importantes para la historia. A partir de la llegada de esta chica pidiendo la ayuda de Hell, la trama se dispara y los personajes que hemos visto al principio, esas agencias de investigación que mueven los hilos sobre lo que pasa en el mundo, tratan de evitarlo despertando la bestia. Y aquí vemos que algunos tienen cuentas que saldar, algunos tienen su propia agenda, y vemos realmente de lo que es capaz este agente, especie de 007, Sherlock Holmes, en el Lecter, todo junto en uno. Y bueno, no seguiré porque ya sería contar demasiado de la historia, pero me ha gustado. Después de las dudas iniciales, me ha parecido una historia muy sólida, muy bien contada, que tiene mucho mérito. Una novela que tiene sus debes, ya digo, la parte del País Vasco francés ralentiza la trama y no aporta nada, y algunos personajes que aparecen son ridículos. Por otro lado, hay algunos fallos, algunos detallitos, no sé, por ejemplo, su capacidad con las lenguas es increíble, habla 5 o 6 lenguas, y por ejemplo te cuentan que aprendió vasco porque cuando estaba en la cárcel no tenía forma de entretener la mente, se estaba volviendo loco y pidió que le llevaran libros. Él se escapaba a ese plano astral o como queráis llamarlo, pero no era suficiente. Así que los únicos libros que le proporcionan son, aquí lo tenemos, unos diccionarios y unas gramáticas de vasco. Pero si esto pasó en los años 40, después de la Segunda Guerra Mundial, y el vasco se inventó, se unificó el vasco batúa en los años 70. Antes no existía una gramática per se, no existía. Pero bueno, son pequeños fallitos que no, a no ser que conozcas esos detalles, no empañan la trama. Es meritorio, como digo, la capacidad que tiene el guionista para poder plasmar todas las tramas del libro, todos los personajes y tal, en este cómic.
Y bueno, el dibujo, ya digo, acompaña perfectamente. Quizás de entrada no os va a gustar. Detalle. Vaya, ya con esto ya no monetizo. Pero bueno, las críticas dicen que es un libro misógino porque la mujer aquí es simplemente un accesorio, bla, bla. Pues sí, pero está escrito en los años 70. Y tanto la concubina como como la chica que voy a pedirle ayuda, pues no tienen mucha intervención en la trama, pero no es problema del guionista ni de este cómic, sino de la fuente original, que es de los años 70. Y nada más, me ha gustado mucho, edición súper saliente, muy entretenido, se lee de un tirón y tiene relectura. Lo dejamos aquí. Un saludo y hasta la próxima.